Adelante, Richard. Muchas gracias, Paola. Darles las buenos días o buenas tardes a todas las personas que nos están, digamos, acompañando el día de hoy. Denme un segundo, voy a compartir. Déjenme saber si se ve allí. Muchísimas gracias a todos. Entonces, de nuevo, darles los buenos días o las buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando desde diferentes países. Como bien lo dijo Paola, hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es la herramienta Apache Airflow, que es una herramienta enfocada para la gestión y orquestación de flujos de trabajo de manera automatizada, ¿vale? Entonces, el concepto de hoy es básicamente entrar en la definición de esta herramienta, hablar un poquito de conceptos básicos, hablar un poquito de la arquitectura, pero van a ver que también vamos a estar muy centrados en el tema de casos de uso, de cómo sacarle provecho a la herramienta de Airflow por ser una herramienta de código abierto para implementarlo en lo que sea hace parte de mi actividad o dentro de la compañía o en la revisión de flujos de trabajo que son de gran importancia en lo que sea la actividad económica que realice. Entonces, para hablar un poquito, vamos a entrar a definir qué es Apache Airflow, qué es Airflow, cómo está compuesta, en qué momento nos puede servir o qué característica tiene de lo que es nuestro día a día, ¿vale? Hablar un poquito de la definición de Apache Airflow, es decir, que básicamente es una herramienta que está enfocada a la orquestación de flujos de trabajo. Entonces, ¿esto qué significa? Básicamente con la herramienta yo voy a poder gestionar, monitorear, planificar flujos de trabajo y lo voy a utilizar como un framework para orquestar este tipo de servicios. Si hablamos un poquito de historia, tendríamos que decir que esta es una herramienta que básicamente está creada o fue creada aproximadamente en el 2014 y es en el 2014 que nace como un proyecto inicialmente de Airbnb para poder dar respuesta a la orquestación de todos esos flujos de trabajo que tenían al interno. Aproximadamente en el 2015 ya pasa como una licencia formal a nivel de open source y no es sino en el 2016 aproximadamente que Apache Software Foundation la acoge como un proyecto a nivel de incubadora para poder desarrollarla completamente como un framework. En 2019 ya se gradúa básicamente con un proyecto de top level y se mantiene así hasta la actualidad. ¿Esto qué significa? Tenemos, digamos, experiencias, por ejemplo, donde ha crecido recientemente, inclusive integrándose en esquemas del stack de Google Cloud aproximadamente en el 2018 como uno de los componentes principales a nivel de la orquestación de servicios y de flujos de trabajo. Entonces allí es donde vemos la importancia de Apache Airflow, cómo ha venido creciendo aproximadamente desde el 2015 a la fecha y cómo se ha venido integrando específicamente los diferentes sectores de trabajo, siendo así que a la fecha cuenta con más de 30 millones de descargas mensuales, con más de 37.000 stars que se han dado a nivel del repositorio de Git, con más de 3.000 colaboraciones que se tienen dentro del esquema del framework, ¿vale? Si hablamos un poquito de las características claves, tendríamos que iniciar hablando de la automatización. ¿Por qué? Porque con la implementación de la plataforma nosotros vamos a poder automatizar todos esos procesos repetitivos, toda esa programación de flujos de trabajo, la integración y la generación de esas ventajas para yo poder básicamente automatizar todas esas tareas, ¿vale? Eso me lleva a la siguiente ventaja, que es la escalabilidad. A nivel de la escalabilidad, yo voy a poder ejecutar Airflow en un solo nodo, en un clúster específico que esté distribuido y voy a poder manejar grandes volúmenes de tareas que implican el desarrollo y la gestión de enormes volúmenes de datos. Allí es donde viene la escalabilidad porque yo puedo trabajar en un clúster distribuido. Lo siguiente que aplica acá es definir lo que es la flexibilidad y la escalabilidad, porque básicamente a la herramienta, orquestar cualquier tipo de tarea, se puede integrar con una amplia variedad de sistemas, como por ejemplo sistemas distribuidos, bases de datos, esquemas para consulta a nivel de archivos, sistemas de integración en nubes públicas, sistemas on-premise, etcétera, etcétera. El hecho de que la arquitectura esté basada en Workers va a permitir escalar horizontalmente y añadir más ejecutores para que básicamente pueda tener esa flexibilidad. El último elemento y no menos importante tiene que ver básicamente con la visibilidad. ¿Por qué la visibilidad? Porque la herramienta cuenta con una interfaz GUI o una ventana en la cual es bastante intuitiva. Yo puedo desde allí visualizar, gestionar, monitorear y llevar la gestión de todo el progreso de todas las tareas que se están dando básicamente en tiempo real. Y allí el otro concepto de que tenga esa GUI que es bastante intuitiva, sencilla de manejar para yo poder programar todas las tareas que voy a orquestar a través de la plataforma. ¿Vale? Ahora sí, si entramos a hablar un poquito de la arquitectura y de los componentes
que hacen parte del framework de Airflow. Aquí van a ver que vamos a introducir algunos conceptos que son de gran importancia para poder entender, para poder manejar, para poder, digamos, interactuar con la plataforma y de esa manera construir todos esos flujos de datos, esa orquestación de datos que son de importancia para la correlación de la actividad que yo quiero realizar o de alguna manera quiero automatizar. Y allí es donde entramos a hablar un poquito de la arquitectura. Cuando hablamos de la arquitectura, básicamente podríamos decir que existen de 5 a 6 componentes que son los principales que hacen parte del framework de Airflow. Entonces allí tendríamos que definir inicialmente lo que es el primer componente, que básicamente es el web server. El web server en sí, básicamente, es el que se va a encargar de proveer esa interfaz gráfica donde el usuario va a poder interactuar con los flujos de trabajo y revisar el estado de cada una de las tareas que componen ese servicio. Desde allí yo voy a poder orquestar todo y es una interfaz bastante intuitiva, amigable y lo más importante, gráfica, que me va a poder de alguna u otra manera dar la visión de cómo yo voy a orquestar todas esas tareas, ¿vale? El segundo componente tiene que ver con el scheduler o básicamente el programador. Este señor que está acá es el componente que se va a encargar de planificar, ejecutar todas esas tareas, todos esos pipelines que han sido definidos, trabajados por el usuario. Básicamente, cuando la tarea esté lista, cuando yo haya diseñado la tarea y la tarea esté lista para ser ejecutada, esas las voy a enviar al siguiente componente, que es el executor o el ejecutor. Este señor que está aquí abajo va a tener la responsabilidad de ejecutar y enviar todas esas tareas a un otro elemento que es una cola específica para que sean básicamente gestionadas por los workers que hacen parte de la plataforma. Entonces el ejecutor de Airflow tiene diferentes responsabilidades. Yo puedo ejecutar las tareas de manera secuencial o las puedo ejecutar de manera paralela. Toda esa lógica la voy a programar acá, ¿vale? El siguiente elemento que hace parte de la arquitectura es el queue o la cola, que este mecanismo lo voy a utilizar para organizar y gestionar la ejecución de todas las tareas que hacen parte de esos DAC. Ahorita vamos a entrar a definir lo que es un DAC, pero sepan que está compuesta por una serie de tareas. La cola va a permitir dar prioridad y va a permitir también distribuir cargas de trabajo entre los diferentes workers, que finalmente son las instancias que van a tener la responsabilidad de ejecutar cada una de esas tareas. Si yo tuviese que hablar un poquito de cómo funcionan las colas dentro del DAC, básicamente cada tarea dentro de la cola se le va a asignar específicamente un worker y se les puede asignar diferentes prioridades para que sean procesadas basándose en la configuración de lo que yo defina a nivel de la cola, ¿vale? Por ejemplo, si una cola tiene muchas tareas en espera, los workers van a procesar las tareas con orden de prioridad. O yo puedo estar suscrito a la tarea a diferentes colas, ¿vale? El siguiente componente que hace parte de la arquitectura, y ya lo hablé un poquito, es el que tiene que ver con los workers, ¿vale? ¿Qué son los workers? Van a ser todos esos procesos o subprocesos que van a ejecutar todas las tareas que yo defina, ¿vale? Dependiendo de la definición que yo tenga en el ejecutor, habrán uno o varios workers y esas básicamente son las máquinas o las instancias donde se ejecutan de forma secuencial o paralela cada uno de los servicios. Yo puedo tener workers predefinidos base para ejecutar las tareas o puedo tener workers que están creados en un esquema orquestado vía Kubernetes donde dependiendo de la ejecución de la tarea se levantan los pods, se ejecuta la tarea y se libera básicamente ese recurso, ¿vale? Airflow va a tener dos maneras de hacer la parte de ejecución. Yo lo puedo hacer a través de Celery o lo puedo hacer a través de un ejecutor basado en un ambiente de Kubernetes. Y eso es un tema importante porque va a definir la forma, la arquitectura, cómo se realiza, digamos, el framework de Airflow, ¿vale? El último elemento, pero no menos importante, es el que tiene que ver con la base de datos o el metadatabase, ¿vale? Es esencialmente la base de datos donde voy a guardar todos los metadatos de Airflow. Es decir, todos los flujos de trabajos definidos, todo lo que se genera a través del programador, todo lo que se genere, por ejemplo, a través de los workers. Fíjense que todos ellos básicamente van a interactuar con la base de datos para generar y guardar allí toda esa información específica, ¿vale? Y esto en general son los 6 componentes que hacen parte de lo que es una arquitectura definida a través de Apache Airflow. Ahora, si entramos a hablar un poquito de conceptos claves, uno de los principales conceptos claves, y es algo que van a manejar siempre que hablemos de cualquier operación que tenga que ver con un framework de Airflow, tiene que ver con la definición de los tags, ¿vale? Vienen por sus siglas de gráficos acíclicos dirigidos, ¿vale?
Generalmente lo vamos a utilizar como la unidad principal con la que Airflow va a definir un flujo de trabajo específico. Y no es más que una representación de ese flujo de trabajo donde las tareas van a estar organizadas en un orden específico y muy importante que esas tareas no admiten ciclos. Lo que implica es que no voy a tener un loop cuando yo defina ese flujo de trabajo. Si hablo un poquito a nivel de conceptos clave, las palabras, las letras de lo que es el concepto de DAG vienen por dirigidos, viene por acíclico y viene por gráfico. La parte de dirigido es porque cada tarea tiene una dirección definida, es decir, hay un orden de ejecución. La parte de acíclica es porque no se permite el ciclo y esto significa que una tarea no puede depender de sí misma. ¿Qué me va a evitar esto? Me va a evitar caer en un loop infinito. Y finalmente la parte gráfica es porque de alguna manera yo voy a tener una representación de la estructura del flujo de trabajo como se ve acá. Yo voy a tener esa representación de manera gráfica para entender la forma como el flujo de trabajo de cada una de las tareas se programaron para, digamos, hacer la representación del DAG, ¿vale? Eso me llega a la siguiente definición. Un DAG va a estar formado por una serie de tareas, ¿vale? Entonces, en Apache Airflow, ¿qué es una tarea? Básicamente es la unidad de ejecución más pequeña dentro del DAG y ella va a representar una acción individual dentro de ese flujo de trabajo. Es decir, yo puedo tener una actividad específica dentro de esa tarea y esa tarea va a tener esa responsabilidad de ejecutar cualquier tipo de operación. Esto puede ser básicamente ejecutar una consulta a una base de datos, ejecutar un script de Python o, por ejemplo, mover datos desde un sistema a otro, ¿vale? Entonces, un tema interesante es que las tareas van a tener algunas características principales. Yo puedo tener una tarea que está encolada porque está esperando que se libere un worker para poder ser ejecutada. Puedo tener una tarea que tenga un status que esté en running, que básicamente se está ejecutando. Puedo tener una tarea que básicamente tenga un estatus de fallido, porque básicamente luego de múltiples intentos la tarea no pudo ejecutarse, o puedo tener tareas, por ejemplo, que tengan estatus de omisión, es decir, porque se cumplió una condición especial, la tarea no fue ejecutada dentro de lo que es ese flujo que fue programado, ¿vale? Cuando hablamos de las tareas, cada tarea va a tener definiciones específicas de realizar una cierta actividad. Y allí es donde se define el concepto de operador. En Apache Airflow, básicamente un operador es un componente fundamental que define la forma como va a realizarse una tarea. Es decir, cada tarea en Airflow se basa en un operador. Entonces, ese operador va a encapsular una lógica de ejecución de esa tarea. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tener operadores básicos, yo puedo tener operadores que van a realizar una tarea específica. Puedo tener un operador de Python que ejecuta básicamente un código de Python. Puedo tener un operador de Bash que va a ejecutar comandos de Bash. Puedo tener un operador, por ejemplo, de branch que va a hacer una bifurcación en el flujo de ejecución, por ejemplo, de una tarea. Puedo tener operadores de múltiples maneras y formas, y si ustedes van a la documentación de Airflow, van a ver que allí ya se encuentran definidos la serie de operadores conforme lo que sea mi necesidad. Si mi necesidad, por ejemplo, es hacer alguna consulta a una base de datos, ya existen operadores predefinidos, como por ejemplo a ejecutar una consulta a una base de datos SQL o ejecutar una consulta a un sistema externo basado en una nube pública, por ejemplo, un servicio de BigQuery en la nube de GCP. Yo tengo operadores predefinidos configurados dentro de Airflow que me van a permitir hacer esa tarea, ¿vale? Y vamos ahora al concepto de lo que es un sensor dentro de Apache Airflow. Él básicamente es un tipo especial de operador que generalmente va a esperar hasta que se cumpla una condición especial antes de permitir el siguiente flujo de trabajo. Es decir, básicamente antes de continuar la siguiente tarea, el sensor básicamente va a esperar a que se cumpla una condición especial y se va a utilizar en general para sincronizar la ejecución de las tareas dentro de los eventos que ocurren dentro de ese dato. Entonces, el tema del sensor es otro operador específico dentro de lo que es básicamente los conceptos de Airflow. LexCom va a permitir compartir información eficiente entre las tareas y otro concepto importante tiene que ver con los providers, ¿vale? Cuando hablamos de los providers en Apache Airflow, básicamente son paquetes dentro de Airflow que contienen una extensión de operadores, de sensores, de hooks y otro tipo de componentes que están diseñados básicamente para interactuar con servicios externos, como por ejemplo bases de datos, como por ejemplo nubes públicas, como por ejemplo APIs específicos. Entonces, yo dentro de Airflow puedo básicamente hacer la configuración para descargar un proveedor particular y básicamente va a ser un paquete
que dentro de Airflow va a tener una serie de componentes. Va a tener un paquete de operadores que van a definir acciones específicas, como por ejemplo consultas de bases de datos, integraciones con sistemas externos, integraciones con nubes públicas. Puedo tener dentro de ese operador el paquete de sensores que van a ser los responsables de esperar a que ocurra un evento antes de continuar dentro de la siguiente tarea dentro del DAG. Puedo tener interfaces para conectar con servicios externos. Puedo tener paquetes de transfer que van a tener la responsabilidad o están especializados en mover datos entre diferentes sistemas. Entonces, si ustedes van a la documentación de Airflow, ustedes van a encontrar, por ejemplo, un paquete específico para la nube de AWS, un paquete específico para la nube de Azure, un paquete específico para interconectarme con cualquier sistema externo. Y ese paquete de proveedor ya tiene, digamos, encapsulado todos esos sensores, todos esos esquemas de transferencias, todos esos operadores que me van a permitir definir las tareas que hacen parte dentro de ese proceso. ¿Vale? Hablemos un poquito ahora de lo que son los casos de uso. ¿Cómo puedo utilizar Airflow o en qué hemos visto nosotros, básicamente del lado de Imagunet, algunos casos de uso interesantes que pueden ser de provecho en lo que sea esté al día de hoy trabajando en mi actividad económica o en la razón de ser de la compañía? Y allí vamos a entrar a analizar algunos casos de uso que nosotros vemos son de gran importancia dentro de lo que es la integración de una solución como Apache Airflow, ¿vale? Enmarcada en un esquema de código abierto. Creo que el caso de uso más común que ustedes van a encontrar dentro de Airflow, y así lo van a ver dentro de la documentación, y así lo van a ver muy básicamente listado en lo que la mayoría utiliza Airflow, es con respecto al caso de uso de Tele, que básicamente estoy hablando de extracción, transformación y carga de datos, y esto básicamente está atribuible cuando yo tengo que sincronizar o de alguna manera actualizar datos desde diferentes fuentes. Yo puedo ir a una base de datos, extraer esa base de datos, transformarla y cargarla directamente a un data warehouse, como puede ser un servicio de Google, como puede ser un servicio de AWS, un servicio de Microsoft, ¿vale? Entonces, con el servicio de TL yo voy a automatizar, voy a recopilar y voy a hacer el procesamiento y almacenamiento de diferentes datos que van a provenir de diferentes fuentes, ¿vale? Otro caso de uso bastante interesante que está básicamente avanzando el día de hoy, tiene que ver con el tema de aprendizaje automático. Cuando hablo de aprendizaje automático, viene asociado a esquemas o modelos de Machine Learning. Entonces, yo puedo utilizar Airflow para que haga la sincronización de toda esa data que se están generando en ese sistema, aplicar modelos de Machine Learning para gestionar esquemas de validación, entrenamiento y toma de decisiones. ¿Vale? El otro caso de uso muy común que también se puede utilizar para aprovechar, digamos, el concepto de Airflow, es como una herramienta para poder, digamos, repotenciar todos los sistemas de monitoreo. Muy enfocado a cualquier tipo de monitoreo, pero digamos la mayor cantidad de las peticiones que tenemos desde el punto de vista de monitoreo van abarcados a lo que es el monitoreo de la infraestructura del mundo de TI. Entonces, yo puedo integrar Airflow para que, apalancado o apoyado con herramientas de monitoreo, lo pueda utilizar para programar tareas, supervisar y mantener cualquier tipo de infraestructura, generar esquemas de remediación, hacer ingestas de sincronización con fuentes externas y generar ese tipo de reportes para que podamos mantener, digamos, la infraestructura del mundo de TI. Yo puedo integrar un Airflow para que básicamente sincronizado con otros esquemas generen reportes de manera automática de cómo se está comportando la infraestructura desde el punto de vista de monitoreo. O puedo generar un esquema de remediación por si un elemento o varios elementos dentro de la infraestructura están fallando. A través de Airflow podamos, digamos, trabajar ese sentido y poder, digamos, integrar esa toma de decisiones, ¿vale? El otro caso de uso que vemos bastante interesante tiene que ver con la integración de datos. Es decir, los datos al día de hoy es lo que más valor toma dentro del mundo actual que se mueve con la tecnología. Entonces, la forma como yo correlaciono, la forma como consolido esos datos para tomar decisiones es lo que me va básicamente dar esa fuerza y ese impulso para que mi negocio dentro de mi sistema se mueva a la dirección que yo lo decida o que precise el movimiento del mercado. Entonces, la consolidación de datos y la sincronización entre diferentes fuentes va a ser otro tema importante cuando hablamos de la implementación de datos, ¿vale? Varios sectores donde podríamos tener aplicaciones de Airflow.
Estos tres sectores que vamos a hablar son los que nosotros hemos visto que tienen grandes necesidades de gestión de tareas, de sincronización de datos, de transformación de datos. En el top, muy seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo que el sector bancario es uno de los más importantes. Allí podemos hablar de tres casos de usos principales. El primer caso de uso tiene que ver con los reportes programados. Básicamente la interacción con sistemas para poder generar reportes que pueden ser de índole regulatorio y enviar de manera automática a quien necesite esa información para posibles prevenciones asociados al tema de riesgo de seguridad, producto algún tema de fraude financiero. El otro caso de uso que tenemos es el de orquestación básicamente de flujos. Básicamente yo puedo tener diferentes fuentes y ejecutar diferentes pipelines para lo que es un análisis de riesgo. Es decir, existe un sector, existe un usuario que tiene un riesgo financiero alto con la sincronización de flujos, con la consulta de diferentes fuentes o diferentes bases de datos. Yo puedo generar estos reportes para tomar decisiones con respecto al riesgo financiero asociado a un área, asociado a una compañía, asociado a un usuario particular. El otro caso de uso que vemos interesante tiene que ver con la detección de patrones. Básicamente, integración de datos de transacciones desde diferentes sistemas, de diferentes fuentes, integrados con módulos de inteligencia artificial para poder recopilar, analizar y generar algún tipo de información de valor con respecto al uso de servicios financieros, como pueden ser créditos, como pueden ser tarjetas de créditos, como pueden ser detección de patrones sospechosos en algunos de los servicios que puede dar el sector financiero. El objetivo allí es detectar patrones, es decir, algún tipo de comportamiento anómalo que me permita tomar decisiones con respecto a fraudes financieros que puedan estar ocurriendo dentro del sistema. ¿Vale? Y nos movemos dentro del mundo de telecomunicaciones, tiene un montón de aplicaciones. Creo que uno de los más importantes donde todo el mundo pensaría el uso de Airflow tiene que ver básicamente con la automatización, la conciliación de todos los procesos que tienen que ver con registros de servicios del mundo de telco, como por ejemplo la conciliación de los CDR. ¿Vale? Son todos esos datos que generan las diferentes fuentes del mundo de telecomunicaciones pero que me van a permitir conciliar esa data para poder crear, digamos, esas facturas que nos llegan a nosotros como clientes finales. Otro tiene que ver muchísimo a reporte regulatorio y esto aplica también al sector bancario. Tanto el sector bancario como diferentes sectores, entre esos el de telecomunicaciones, están sometidos al cumplimiento de entes regulatorios, que son los responsables de velar de que el servicio que se ofrece por ser de interés de la población tiene básicamente prioridad en generar esos reportes regulatorios que pueden utilizarse como reportes forensicos para dar cumplimiento a las regulaciones de cada país en lo que es el servicio de telecomunicaciones. Entonces, estos reportes se pueden generar de manera automática, se pueden conciliar, se pueden sincronizar con diferentes fuentes y de esa manera nosotros como servicios del área de telecomunicaciones vamos a entregar a los entes regulatorios esa serie de reportes de manera automática. Y lo más importante, pues obviamente evitar algún tipo de, mm, de servicio que desde el punto de vista del ente regulatorio pueda implicar, por ejemplo, a la aplicación de alguna cláusula penal, ¿vale? También se puede utilizar en el mundo de marketing, básicamente en el mundo de marketing, como yo estoy monitoreando, estoy gestionando, estoy sincronizando todas las datas, yo voy a analizar el comportamiento de los usuarios. Si existe un área, si existe un usuario particular que tiene un interés de uso de datos de una manera específica, por ejemplo, la de video, gaming o, por ejemplo, redes sociales, yo con el análisis de esa data que tengo de diferentes fuentes, puedo generar esa serie de campañas de marketing personalizadas para impulsar el revenue dentro de la compañía. O generalmente, si hablamos ahora sí del área de operaciones, también puedo utilizar Airflow para generar esquemas de remediación. ¿Por qué? Porque integrado con todas las herramientas de gestión y los triggers que se disparan con ellas, yo puedo básicamente aprovechar las tareas dentro de los DAX para generar esquemas de remediación que me puedan solventar algún tipo de problema. ¿Vale? El último que vamos a hablar hoy tiene que ver con el esquema del sector de educación. Ahí nuevamente podemos trabajar reportes programados para la creación automática de reportes que tengan que ver, por ejemplo, al Ministerio de Educación, acreditaciones, análisis institucional, envíos de reportes para temas asociados a la inscripción de estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuevamente volvemos a los mismos. Estos reportes programados lo que me permiten es la conciliación, sincronización y optimización de esa data, ¿vale? Y eso me lleva al siguiente.
Puedo tener, digamos, una sincronización de Airflow para hacer una consolidación de datos entre diferentes fuentes, que pueden ser bases de datos, pueden ser plataformas, pueden ser sistemas específicos, pueden ser consultas a ERPs de las universidades. Y la idea es que toda esta información yo la pueda cargar directamente en un data warehouse para hacer un análisis de estudio académico y reportes de rendimiento o entendimiento de cómo se está comportando el mercado. Finalmente, el tema de análisis de datos, finalmente es muy importante para el sector de educación tener, digamos, una revisión de cómo están las calificaciones, asistencia, participación, integración de los nuevos estudiantes que van con cada año calendario, ¿vale? Listo. Ahora sí hablemos un poquito de la parte práctica, hablemos un poquito de las demos. El día de hoy, a través de mi compañero Juan, vamos a estar trabajando dos demos específicas y vamos a hablar ahora sí un poquito de la parte práctica. La primera demo que le vamos a presentar, ahí vamos a hablar un poquito de cómo yo puedo utilizar Airflow para hacer una sincronización de base de datos. Específicamente, ustedes saben que nosotros del lado de Imagonet trabajamos mucho con Zabbix, que es nuestra herramienta de monitoreo, y con GLPI, es nuestra herramienta para mesa de ayuda, pero particularmente en esta demo la vamos a mirar o la vamos a trabajar como nuestra herramienta de gestión de inventarios de TI, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la necesidad? La necesidad es que yo pueda automatizar y sincronizar información de activos que se actualicen en mi CMDB, ¿vale? A nivel de gestión de activos y hacer esa sincronización automática con Zabbix para que, digamos, el monitoreo esté sincronizado con la base de datos a nivel de activos. Nosotros lo vamos a solucionar integrándola con Airflow para la creación de DAS que aseguren que esos dispositivos que están registrados en GLPI, que están actualizados en mi base de datos, se encuentren también actualizados en Zabbix para poder permitir esa administración centralizada y ese monitoreo eficiente. Vamos a integrar Airflow en el medio para hacer un flujo de trabajo que me haga esa sincronización. Esa es la primera demo, ¿vale? La segunda demo que vamos a estar trabajando es un problema que de pronto puede ser muy común para diferentes compañías, diferentes sistemas del mundo de TI. Básicamente, supongamos que tenemos un sistema, un framework que está basado en Grafana, en el cual yo tengo un branding bien definido con un mensaje de bienvenida y el logo de la compañía, ¿vale? ¿Qué sucede? Cuando se hacen actualizaciones sobre estos sistemas, uno de los problemas que pasa es que se pierde esa personalización del logo, esa personalización del mensaje de bienvenida. ¿Por qué? Porque luego en la actualización se sobrescriben esa información. La idea es que cuando sucede eso, no es que tengamos el sistema desactualizado a nivel de lo que es el branding, a nivel de lo que es el mensaje de bienvenida de la compañía. Queremos integrar Airflow para que haga un backup de archivos, para que haga la descarga de los nuevos archivos, los suba al servidor donde tengo cargado la instanciación de Grafana, modifique de manera automática esos archivos y finalmente pueda volver a mi estado original con la actualización realizada y restaurar lo que es el mensaje de bienvenida. El objetivo acá es que Airflow detecte eso, Airflow haga los backups, cargue eso completamente y sin yo enterarme, básicamente de manera automática, se haga la replicación automática del branding de Grafana, ¿vale? Entonces allí, Juan, si me puedes escuchar, eso sería todo de mi lado. La idea es darte el paso para que, digamos, ahora sí podamos pasar a la sesión de demos. Claro que sí. Ahí me escuchan. Sí, señor, fuerte y claro. Ok, perfecto. Buenos días para todos. Yo voy a estar haciendo la presentación de la parte de los demos. ¿Me confirma si es mi pantalla? Sí, señor. Ok, entonces lo que vamos a realizar acá básicamente es una presentación de la interfaz, una presentación sencilla de la interfaz gráfica de Airflow. Esta es la pantalla principal, vamos a presentar los DAGs y vamos a ejecutar estos dos casos de uso sencillos que nosotros preparamos para presentarles a ustedes. Una vez iniciamos sesión en Airflow, nos encontramos con la pantalla principal. Acá tenemos la lista de los DAGs. Tenemos filtros, podemos filtrar por los DAGs que están todos activos, los que están pausados, cuáles están ejecutando, fallidos. Podemos asignarle tags a cada DAG. Esto nos sirve para agrupar. En caso de que tengamos una gran cantidad de DAGs, que es algo que es muy común, podemos buscar directamente el DAG, lo normal de filtros. Ya en esta sección tenemos la opción de pausar y reanudar el DAG, los nombres, los tags. Acá tenemos en esta sección las ejecuciones del DAG en sí. Cada uno de esos circulitos representa un estado, entonces cuántos están en cola para ser ejecutados, cuántos se ejecutaron con éxito, cuántos están corriendo y cuántos están fallidos.
Acá tenemos el schedule, que es parte importante. Acá nos está básicamente dejándonos saber si, por ejemplo, está programado, si es manual. En este caso, estos están para ejecutar de forma manual o por API, entonces no tiene un intervalo regular, pero este caso de sincronización lo estamos ejecutando cada 30 minutos constantemente. En la siguiente sección podemos ver la última vez que se ejecutó y la próxima ejecución programada que tenemos. Ya esta parte final nos muestra la última ejecución, las tareas, el estado de cada tarea. Y por último tenemos las acciones de ejecutar el DAG manualmente y de eliminar el DAG. Esto en realidad no elimina el DAG el archivo del DAG, el archivo Python, solamente lo remueve de la interfaz gráfica en caso de que no sea necesario. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al primer caso, que es el caso de sincronización. Es un caso sencillo. Básicamente tenemos nuestra CMDB, que es GLPI. Lo que se busca es sincronizar este location con nuestra herramienta de monitoreo, que es Zabbix. Entonces, como podemos ver acá, un momento, por favor. Tenemos el inventario desactivado, no tenemos ningún tipo de información. Nosotros toda esta información la vamos a tener centralizada en nuestra CMDB. Entonces, la idea es que Airflow, bajo este programa, cada 30 minutos analiza los logs de GLPI para detectar un cambio. Si detecta un cambio en el inventario, él automáticamente verifica con Zabbix que el equipo exista en Zabbix. Él actualiza el inventario para activarlo en Zabbix, que es nuestra herramienta para permitir la modificación, y finalmente él genera el cambio. Entonces, vamos a ejecutar y mientras tanto voy a explicar algo más de la pantalla de visualización en sí del DAG. Acá ejecutamos el DAG manualmente. Aunque está programado, también podemos realizar ejecuciones manuales. Entonces tenemos en este sector, cada columna representa una ejecución del DAG. Y esto representa el tiempo que he tomado. Los colores corresponden a estos de arriba. Por ejemplo, en este caso, este DAG se está ejecutando, lo representa este verde claro, y nos muestra tarea por tarea cuál es el estado. También podemos ver en la vista de gráfico, nos va a mostrar una por una su estado de ejecución. En este momento tenemos que está ejecutando la tarea, ya le ejecutó, trajo los logs de GLPI, verificó en Zabbix que exista el host, actualizó el inventario en caso de que esté desactivado en Zabbix. En este momento tenemos en línea, en cola, programado la actualización del host en Zabbix. Esto lo hacemos mediante la API, lo acaba de terminar. Nos muestra acá cuando cambia el color a verde oscuro. Y al ir a la sección de Zabbix, donde vemos el inventario, un momento, vamos a actualizar. Ah, ok, claro, no se ejecutó porque no se realizó un cambio. Ese pequeño detalle. Bueno, pero eso está correcto. Como no hubo cambio, no se hizo nada. Voy a guardar en nuestro CMDB y lo vamos a volver a ejecutar. Allí muy importante es tener la claridad de que el DAC va a tener la responsabilidad de hacer la sincronización entre la base de datos a nivel de activos dentro de GLPI con respecto a la herramienta de monitoreo. La idea es que si se haga algún cambio entre las CMDB, de manera automática Airflow lo va a detectar y lo va a actualizar dentro de la base de datos de Zabbix para que el monitoreo de ese nuevo activo que ha sido integrado se realice de manera correcta. Ok. Bueno, mientras él se ejecuta, les voy a mostrar otras partes de la ventana principal del DAG. Entonces tenemos detalles de la ejecución, nos muestra el estado, nos muestra el ID, el tipo de ejecución, la duración, la última vez que se programó, a qué hora se inició, detalles generales, tenemos la vista de gráfico, tenemos la vista de código para previsualizar, para confirmar que, por ejemplo, si se hizo un cambio y se guardó una base de datos, si se actualizó en el DAG back, que es donde están almacenados todos los DAGs a ejecutar. Y
Tenemos esta parte para verificar las últimas acciones pues, del DAC, las últimas ejecuciones. Acá se finalizó. Ahora sí lo revisamos y vemos que se activó el inventario que estaba desactivado y ahora nos puso en location y Magonet. Eso sería el primer caso. Ahora vamos a pasar al segundo caso, que lo que estábamos buscando con él era evitar un montón de trabajo manual. Este es el de Grafana para reaplicar el branding luego de una actualización. Esos cambios se detectan vía Zabbix. Él envía un API call a Airflow y Airflow ejecuta el DAG. Entonces lo vamos a ejecutar. Este es un DAG un poquito más complejo, tiene más operadores. Acá podemos ver que hacemos uso de operadores SSH, operadores Python. Lo que estamos haciendo es tomar, primero que todo, al inicializar, hacemos un backup de la información que ya tenemos en Grafana, en el servidor. Hacemos un backup del logo. Antes de eso, voy a presentarles acá. En este momento, este es nuestro Grafana de soporte. Se hizo una actualización y se perdió el branding. El objetivo es que una vez finalizado la ejecución del DAC, tengamos otra vez el branding de Imagunet, pero evitando hacerlo de forma manual. Entonces, estos operadores básicamente lo que están haciendo es haciendo un backup, está actualizando el saludo. Luego con el operador de Python, él está trayendo desde S3, donde tenemos centralizado el branding de Imagunet. Lo está descargando a la máquina, a una ubicación temporal. Luego, él está ejecutando estas tareas en paralelo, a diferencia del anterior, que era simplemente lineal. Él ejecuta varias tareas en paralelo. En este momento tenemos en cola de ejecución estas tareas. Al seleccionar la ejecución, él nos muestra el estado y ya estamos llegando a la parte final de la ejecución de este DAG. Básicamente está en cola mover el logo del directorio temporal al directorio de Grafana y finalmente vamos a generar un reinicio del servicio. Todo esto pasaría automáticamente sin intervención manual, ahorra tiempo y garantiza que constantemente se mantenga el branding de la marca. Bueno, que ya estamos terminando y les voy a compartir el resultado final. Bueno, se está ejecutando el operador final. Básicamente es vía SSH, le estamos diciendo que reinicie el servicio y vamos a soporte. Y acá observamos que él ahora tiene el branding de Imagunet, nombre de Imagunet, el logo, el icono y el saludo. Y con eso concluimos esta parte de la demostración de estos pequeños DAGs que preparamos para usted. Super Juan, muchísimas gracias. Bueno, por acá vamos a dar paso a algunas preguntas que nos están haciendo en el chat para que Richard y Juan me ayuden con las respuestas, ¿vale? La primera nos la realiza por acá Mateo y es, ¿cuáles son las mejores prácticas para escalar Apache Airflow en entornos de alta demanda? Vale, buena pregunta. Como todo en la vida, eh, depende muchísimo de lo que va a ser, digamos, mi actividad o mi ejecución. Para mí, uno de los puntos más importantes es poder elegir, digamos, el ejecutor. Lo miro desde el punto de vista de Airflow. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hago la implementación de Airflow con Celery, yo voy a tener múltiples workers trabajando y voy a agregar, digamos, básicamente esos workers conforme mi necesidad. La desventaja de eso es que los workers van a estar básicamente dedicados a realizar esa actividad. Ahora, digamos, si yo puedo trabajar actividades donde lo puedo implementar a través de un clúster de Kubernetes, yo puedo levantar los pods básicamente conforme a lo que es la demanda. Entonces, si yo tengo una demanda alta, probablemente por allí la mejor implementación sea vía Celery. Pero si yo necesito es una demanda muy, muy alta con esquemas de escalamiento según la demanda, por allí lo más importante es que venga a través de una implementación vía Kubernetes.
Ese es en puntos con respecto a la infraestructura. El segundo punto, pues obviamente habría que hacer una optimización a través del programador, porque si tengo múltiples ejecutores, entonces seguramente voy a tener un rendimiento y voy a tener una latencia muy baja dentro de lo que es la ejecución de las tareas en la base de datos, ¿vale? Esos dos puntos para mí son críticos desde el punto de vista de poder tener una, las mejores prácticas para poder escalar dentro de Airflow. Tiene que ver muy específicamente al entorno en el cual yo voy a implementar la solución, si en esquemas de demanda media, esquemas de demanda alta o digamos aseguramiento de escalabilidad, rendimiento y eficiencia, ¿vale? Perfecto. Por acá les dejo la siguiente pregunta que nos la realiza Gabriela y es, ¿cómo puedo manejar la confiabilidad y recuperación de tareas fallidas en Apache Airflow? Hmm, ok. Y eso va a ser muy, muy importante cuando tengo, digamos, flujos de trabajo muy robustos. Por ejemplo, un tema muy importante tendría que hacer con generar esquemas de configuración de reintentos o cuando tenga esquemas de delay. Por ejemplo, básicamente yo puedo configurar el número de intentos o reintentos específicos que dependiendo de eso voy a generar esquemas de errores. Entonces, la idea allí es poder trabajar en la optimización de la configuración de esos tags dependiendo del esquema de reintento. Por ejemplo, si una tarea falló, la idea es entender, saber más allá de por qué falló, es que el mismo sistema de Airflow básicamente la pueda remarcar y la pueda entrar en un esquema de reintento configurado para que si por X o Y hubo algún tema de intermitencia en la comunicación, pueda reintentar esa tarea y seguir con el proceso de, de ejecución de esa tarea. También la implementación allí de sensores desde el punto de vista de, para esperar condiciones específicas, va a ser, digamos, importante. Por ejemplo, si una tarea depende de un archivo o de un evento externo, básicamente el sensor va a tener la responsabilidad de determinar esa condición antes de ejecutarla y ahorrarme esa tarea dentro del sistema, ¿vale? Entonces existen diferentes mecanismos que yo puedo implementar dentro de Airflow que básicamente me van a ayudar en ese contexto de recuperación de tareas fallidas para aumentar la confiabilidad y generar esquemas de latencia muchos menores dentro del framework de orquestación. Dale, Richard. Tenemos por acá la siguiente pregunta y es, ¿qué estrategia puedo utilizar o implementar para optimizar un DAG con un número alto de tareas y evitar que alcance los límites del scheduler? Hmm, ok, como todo en la vida, puedes tener varios mecanismos de optimización y tienen que ver muchísimamente, mucho cuando yo hago la definición, cuando configuro la ejecución y la configuración de las tareas que hacen parte de los DAGs, ¿vale? Por ejemplo, un tema muy interesante es que yo puedo definir límites de concurrencia dentro del framework de Airflow, ¿vale? Y entonces la secuencialidad y el paralelismo de límite de concurrencia me va a controlar la cantidad de tareas que se ejecutan simultáneamente y de esa manera voy a evitar una sobrecarga dentro del schedule o el programador. Esa es una cosa que básicamente tendría que ser un deber para integrarlo dentro del sistema y evitar un esquema de colapso dentro de las tareas que se están ejecutando. ¿Por qué? Si una tarea tiene demasiadas subtareas independientes, ese es otro esquema que yo puedo analizar. Yo puedo agruparlas en task groups para mejorar la organización y poder ejecutarlas de manera paralela. Obviamente ahí entra también dentro de lo que es el esquema de definición de la arquitectura, los diferentes workers que hacen parte del sistema para esquemas de implementación de tareas en alta demanda, ¿vale? Listo, Richard, muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Ángel y nos dice, en relación con el caso de sincronización del inventario de activos, ¿es posible que el reporte identifique automáticamente cuando se realiza un cambio de hardware en un equipo, indicando claramente si dicho componente o periférico es nuevo en la empresa o si proviene de otro equipo existente? Y ahora, si esto es posible, ¿se puede funcionar con otro caso de uso para que envíe un reporte indicando este cambio de inventario? La respuesta es sí, y creo que esa es la naturaleza de ser DERF.
¿vale? Básicamente yo puedo generar un DAG que esté en constante monitoreo sobre los cambios que se den dentro de esa base de datos de inventario o dentro de ese sistema de hardware que llegó nuevo dentro de la organización, o inclusive podríamos mirar sobre los componentes que hacen parte de ese hardware, tanto a nivel físico como a nivel lógico, detectar algún tipo de cambio, nutrirme de otras fuentes externas, como por ejemplo una lista de personas que necesitan saber esa información, transformar esa información y cargarla nuevamente a otro sistema para que quien debe enterarse se entere, o si debo realizar algún tipo de activación sobre otro framework a través de Airflow, se puede realizar todo de manera automática. El DAG se puede configurar para que con cierta frecuencia esté validando si hay una actualización dentro de ese nuevo inventario de tanto de hardware como elementos de software que hacen parte también dentro de ese hardware también, ¿vale? Y listo, por acá tenemos la siguiente pregunta que nos la realiza Jen, y es, ¿se puede realizar flujos con otros sistemas de ERP como Odoo o SAP HANA? Y de hecho existe dentro de la configuración, si ustedes van a la documentación de Airflow, que ya existen proveedores que ustedes pueden descargar dentro del framework de Airflow, y van a contener todos los operadores predefinidos, todos los hooks predefinidos, todos los sensores predefinidos, los esquemas de integración con las APIs para, digamos, interactuar dentro de ese esquema. ¿Vale? Entonces, eso es un caso típico también de Airflow, se puede configurar, se puede realizar sin ningún problema. Súper. Y por acá tenemos esta pregunta adicional, y es, ¿qué es mejor, una tarea compleja o muchas tareas simples? Buena pregunta, porque como todo en la vida, eso depende. Tienen pros y contras, ¿vale? Muchas tareas simples pueden generar mayores esquemas de que alguna de esas tareas no se ejecute de manera correcta, y por X o Y el TAC no se ejecute de manera correcta, ¿vale? Y al mismo tiempo podría generar esquemas de encolamiento, por la cantidad de tareas simples se entran dentro del esquema de cola para ser ejecutadas. Entonces, un DAC con pocas tareas complejas, lo que pueden generar son esquemas de latencia por sobreutilización de los recursos dentro de los workers, ¿vale? Entonces, nuestra recomendación allí es analizar el caso de uso y generar, digamos, los esquemas de configuración para generar que esas tareas se ejecuten o secuencialmente o paralelamente, y optimizar, digamos, los tiempos de respuesta y el uso de la infraestructura a nivel de los workers dentro de Airflow, ¿vale? Sí, señor. Sí. Sí, Ok, ya. bueno, en realidad eso es una de las ventajas principales de Airflow. Para escribir el código se escribe en Python. La forma en la que se sube es que se sincroniza un repositorio de Git con el deployment de Airflow, y automáticamente una vez haces un commit, él se sincroniza. Entonces, bueno, es una de las grandes ventajas porque este es básicamente el DAG. Aquí lo que estamos viendo es los operadores llamando una función de Python común y corriente, y acá se define el flujo de ejecución. Entonces, acá voy a expandir las tareas, pero en realidad sería esto: la sección de donde se importan todas las partes de, pues, para el código, los módulos. Luego se definen las funciones con lo que desea realizar, se define el DAG, donde le das el nombre, el intervalo de programación, la fecha de inicio, asigna los tags. Ahí también podemos incluir, por ejemplo, qué pasa si falla una ejecución. Él te puede notificar por correo, puede volver a intentar, cuántas veces vuelve a intentar, cada cuánto tiempo vuelve a intentar. Una vez tenemos esto, ya definimos las tareas y definimos el orden de ejecución y listo. Lo hace supremamente sencillo. Ya después nosotros definimos la lógica acá, o lo podemos definir en un archivo aparte e importarlo. En este caso se hizo todo en el mismo archivo, pero es posible organizarlo, tener una carpeta aparte con, digamos, unas funciones que se puedan reusar y simplemente importarlo. Entonces es una de las grandes ventajas de Airflow. Hace que sea limpio, fácil de entender, fácil de modificar. Por ejemplo, del caso de Grafana, eh, que se realizó un flujo un poco más complejo. Al final es a lo mismo, o sea, en la parte de arriba simplemente son las mismas operadores, son de la misma forma se generan las tareas arriba, y al final lo único que se hace es definir la estructura y ya.
Feliz día para todos, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos.